vamos en la carta número 16 de la torre. ¿Sí? Y desde esa carta vamos a empezar hoy en la 7ª clase de tarot. Así que le voy a pedir de acá. No, esa no era. Sí era. Sí era esta. Ya. Esta es la versión de Marseille. ¿Sí? Esta es la carta. Tenemos los mismos colores que hemos visto en todas las cartas. Y esta es Nati, la versión. Dime. quedamos en la 15, en el diablo. Tienes toda la razón. Volvamos al diablo entonces. Todavía no llegamos a esa. La voy a buscar acá porque me la salté. Un segundo. Aquí está. Sí. Tienes toda la razón. Vamos a buscar las imágenes del diablo. No quería salir en clase hoy día. Sí, quería hacer eso. Aquí está. Cerrar esto. Ahora sí voy a proyectar al amigo del diablo. O sea, no sé si tan amigo, pero aquí está. Ahora sí que sí. Esta es la versión del diablo de Marsella y esta es la versión de Rider-Waite. ¿Sí? Igual los colores ya los hemos visto y el negro, que puede ser un poquito más nuevo, que al menos en Rider-Waite está súper presente y en la torre que vamos a ver después igual. Si aprovecho de colgarme de ese como spoiler. ¿Sí? Negro es la Sefirá de Malhut, que es el mundo físico. ¿Por qué se representa con el color negro? Porque el mundo físico no tiene luz propia en ningún sentido, ¿sí? Entonces, por eso tuvimos que crear la electricidad y la gran parte de la luz proviene de elementos externos a la Tierra. El Sol, la Luna son elementos luminosos que están fuera de la Tierra y que por gracia divina nos propician una luz natural, ¿sí? Igual que las estrellas, pero son todas cosas o externas o que tuvimos que los seres humanos crear para darle luz a este mundo físico. De lo contrario, no habría luz, ¿sí? Y es por eso que en realidad debemos o es necesario hacer la bajada de luminosidad, sobre todo espiritual, a este mundo, porque no la encontramos acá, la encontramos fuera de este mundo físico. Y esa idea también se ve representado con, al menos en Marsella, que estos diablitos chiquititos de aquí están pisando, de cierta forma, ese mundo físico, ¿sí? Es decir, estos somos como nosotros, por así decirlo, ¿sí? Y tienen forma humana, ¿sí? Tienen como unos cachitos un poco animalescos, pero sabemos que ese aspecto como más animal representa también nuestra animalidad interna, que son esa parte un poco más salvaje, los instintos, los extremos, las cosas desmedidas, ¿sí? Sin pensar en el otro, el egoísmo, la envidia, el enojo, todas esas cosas densas provienen de esta animalidad. Por eso se ve representado como por ese aspecto animal, ¿sí? ¿Y quién rige ese aspecto animal? Nuestro amigo el diablo. Ya vimos que el diablo está asociado dentro de la Kabbalah, que es la corriente que nos está ayudando aquí a entender un poquito más el tarot, que el diablo o el satán son todas estas ideas del ego. ¿Y qué es el ego? Distinto al egocentrismo, que el egocentrismo es una parte del ego, es toda esa parte mentirosa de nosotros mismos. Y nosotros todos tenemos un ego. Y también hay un ego colectivo, ¿sí? Que el ego colectivo de la sociedad de repente puede decirnos, este es el camino correcto, eh, y puede que para nosotros no sea el camino correcto, o nuestra familia, nuestra cultura nos va a decir, este es el camino correcto para ti, pero puede que no sea tan así. Entonces uno muchas veces tiene que tener ese sentido crítico a la información que nos llega para cuestionarla o revisarla muchas veces y sopesar la información que nos llega, incluso nuestros propios pensamientos, por los pensamientos que yo les decía a las clases anteriores de que de repente uno dice, no me lo merezco, no soy suficiente, ideas limitantes, la mentira, la ira, la envidia, el egoísmo, todas esas emociones que de repente, o situaciones o acciones densas, son parte del ego, ¿sí? El ego, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros como seres humanos nos separemos, ¿sí? Quiere que nosotros no nos iluminemos. Entonces, toda idea, toda acción, de cierta forma, que nos desconecta de la luz, es este satán. Y ahora podemos llevarlo cada uno a su esfera personal y decir qué aspectos no permite que yo sea una persona, por ejemplo, saludable, porque, por ejemplo, no cuido de mi salud. Voy a admitir ahí. Por ejemplo, el ego se puede manifestar en todas aquellas acciones que, por ejemplo, no permiten que yo cuide de mi salud, ¿sí?
Puede representarse en todo pensamiento que no me ayuda con mi amor propio, por ejemplo. ¿Sí? Puede representarse en toda idea que a mí me desconecta del estudio del mundo espiritual. O toda idea que a mí me desconecta de mi bienestar. Si yo sé que me hace bien, por ejemplo, salir a caminar todos los días, toda idea de flojera va a venir del ego o del diablo. ¿Sí? Entonces el ego o el diablo que está representado acá es toda idea tentativa, cómoda, segura, pero que no representa mi mayor bien. Ni tanto ni físico, ni espiritual, ni emocional, ni pensamiento, ni nada. ¿Sí? Generalmente va a estar asociado a ideas, pensamientos y emociones que me van a desconectar, uno de mí misma o de mí mismo, que me van a desconectar también del mundo espiritual. La flojera, es que tengo tantas cosas que hacer, es que de ahí lo hago. Es que ¿para qué voy a meditar que no me funciona? A mí no me gusta. ¿Sí? Todas esas excusas nos van a desconectar de la luz. Y si sabemos que como ser humano vivimos en una tierra donde no hay ningún tipo de luz natural, que toda la luminosidad viene o que la inventamos o viene de astros externos a este mundo físico, vemos que para tener luz en este mundo físico tenemos que traerla o sacarla o inventarla de alguna parte. Pero si tenemos este ego que nos dice, no te la voy a hacer tan fácil, se torna un poco difícil, ¿no? Entonces, esto nace un poco para explicar, como por así decirlo, el origen del todo, ¿sí? Uno muchas veces dice, ¿a qué vine? De partida hay que buscar su misión de vida. ¿Cuál es el sentido de estar viviendo en esta tierra que aparte no tiene luminosidad propia? Porque hay un creador que se separó de sí mismo y nos dijo, mira, he creado tantas cosas bacanes en ese mundo físico milagroso y quiero compartirlo contigo. Pero te la quiero hacer fácil. ¿Por qué? Porque quiero que todos los días de tu vida creas en mí. Y para eso dijo, no te lo voy a hacer tan fácil. Te voy a poner a un ser que va a estar probablemente dentro de ti que te va a decir, no creas, ¿sí? Más allá de la figura o cómo uno cree en Dios o cree en la divinidad, eso ya es personal, pero va a haber una entidad que nos va a decir, no creas, ¿sí? Aléjate, ¿cómo es posible? ¿Sí? Que nos va a cuestionar y que nos va a alejar. ¿Sí? Entonces, desde la Kabbalah nos dice, ese es el ego que, uno, nos desconecta de nosotros mismos y que nos desconecta de la espiritualidad y de la luminosidad o de la divinidad espiritual que entrega luz a nuestra alma. La Kabbalah dice, así como te alimentas tu cuerpo físico, tu alma necesita un alimento. Y cada vez que el alma no recibe la batería suficiente energética de tu alma, ¿qué va a pasar? Al igual que el celular se va a descargar y va a generar un hambre del alma, un vacío existencial, va a generar mayor tristeza, va a generar probablemente situaciones de depresión. Si esto desde la Cábala, no estoy diciendo que crean o piensen igual, sino que les comparto el conocimiento que ellos predican y que al menos a mí, desde que lo he practicado, me ha hecho sentido, ¿sí? Pero puede que ustedes no. Así que ahí también les digo cómo resuena en ustedes y cómo resuena también con este ser de uno, ¿sí? Generalmente cuando uno llega a una información, llega a uno, va a haber como una especie de nanito dentro de uno que nos va a decir, es verdad, ¿sí? O va a haber otro nanito que nos va a decir, no estoy muy de acuerdo, ¿sí? Ahí tienen que ver como con su enanito personal, ¿sí? Eso dice la Kabbalah entonces que debemos alimentar nuestra alma de espiritualidad necesaria para que en realidad nosotros podamos trascender a este diablo, ¿sí? Tenemos entonces que están estos dos seres animales sometidos a este diablo, es decir, nuestros instintos básicos fisiológicos van a estar sometidos al diablo. Técnicamente el ser humano debería de poder desarrollar la capacidad, por ejemplo, de manejar sus necesidades básicas, por ejemplo, el hambre, ir al baño, el sueño. Son cosas que el ser humano tiene su potencial de ADN poder modificar. ¿Qué es lo que no nos permite? Porque estamos probablemente amarrados al ego, al diablo, de que no podemos, ¿sí? Lo hacen otras personas y no yo, no me lo merezco, ¿sí? Entonces no somos capaces, por este sometimiento inconsciente que tenemos a este ser, de desarrollar la completitud del potencial que tiene nuestra alma. Pero si yo no conozco el potencial que tiene mi alma, ¿cómo lo voy a desarrollar? ¿Y cómo lo puedo buscar? Ya sabemos que saliendo o sacando los pies del mundo físico y sacando las ataduras de él. ¿Cómo empiezo? Conociéndome a mí mismo. ¿Cómo me conozco a mí mismo? Con la herramienta que sea. Puede ser de repente psicólogo, puede ser autoconocimiento, escritura, hobbies,
¿sí? La forma que a uno le convenga o que le resuene para trascender a este ego, a este Satán, y poder sacar como los yugos del Satán, ¿sí? Y con eso también alimentar nuestro ego, nuestra alma, y poder trascender el mundo físico y buscar la luz que nuestra alma también requiere, y alimentar esa parte de nuestra alma que también es importante, ¿sí? Y de aquí vienen muchos de los vacíos emocionales, del caos, de no sé qué quiero, no sé qué busco, no sé qué necesito, no sé qué siento, no sé para dónde voy. Muchas de las personas que se encuentran perdidas o que uno mismo de repente se ha encontrado perdido, se vuelve a encontrar donde dentro de uno, porque recordemos que en las primeras clases vimos que teníamos este 10 sefirot del árbol de la vida, que es una manifestación de Dios dentro de nosotros. Entonces tenemos que ir a buscar esas manifestaciones dentro. ¿Sí? Y así nos acercamos un poquito más a la divinidad y a su perfección, ¿sí? Los seres humanos, según la Kabbalah, somos seres que están a medio camino, ¿sí? Están incompletos. Y que en nuestra conciencia tenemos que buscar esa perfección que está como a nuestro alcance. A diferencia de la gran mayoría de los animales normales, comunes y corrientes, que están en estado completo, perfecto. Es decir, no tienen nada más que mejorar, por así decirlo. Su función solo es existir, ¿sí? En plenitud. El ser humano está incompleto y su objetivo es ir a buscar su plenitud. ¿Cómo? Ya es decisión o camino un poco más personal, ¿sí? Esa es la versión de Marsella. Esta es la versión de Raider Wayne, que era lo mismo que les decía, que está como lleno de negro porque era el mundo físico que no tiene luz propia y hay que salir a ir a buscarla, saliendo de las ataduras que de repente uno mismo, con ideas limitantes, se va poniendo para no buscar lo que es mejor para uno. Y eso aplica en cualquier área de la vida, ¿sí? Ese es el día, ¿sí? Vamos a el manual. Sí, el manual. Si se fijan, quiero mostrar un detalle interesante. ¿Se acuerdan cuando en el ermitaño nosotros vimos la estrella de David? Que había una punta hacia arriba y otra punta hacia abajo, ¿cierto? Que significaba la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo. Esa estrella de David, por lo general, está aquí volteada. Está como rara, invertida, ¿sí? Entonces está como la punta hacia abajo. Esa figura generalmente se representa como, por ejemplo, el macho cabrío, ¿sí? Que es como la figurita de los, como satánicos, por así decirlo, ¿sí? Que adoran como a esta figurita. ¿Qué pasa? Que generalmente sacrifican animales o al macho cabrío por la pureza de su sangre para ofrecer un sacrificio al Satán, ¿sí? O a este ego, ¿sí? Pero que cuando uno habla como de demonios, no necesariamente habla de demonios o entidades como energéticas, ¿sí? Porque al final los pensamientos, las acciones, las palabras ya de por sí tienen una energía densa, entonces eso también se puede considerar como un demonio hecho palabra, hecho acción, hecho pensamiento, ¿sí? Entonces, cada vez que uno tiene un pensamiento negativo, palabra, acción negativa, está generando una energía demoníaca, ¿sí? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de las personas poseídas, sobre todo en la época como de la Biblia, las cabalistas consideran que en realidad era que existía un dominio de la mente de la persona, estaba poseída, entre comillas, por pensamientos negativos, ideas negativas, por represión de emociones, por represión de ideas, donde hay una religión primaria de que existía mucho la culpa, de que si uno hacía esto era malo. Entonces al final tanta presión sobre las personas hacía que por X razón las personas empezaban a perder la locura porque se empezaban a sentir culpables, empezaban a perderse, sentían que si no cumplían se iban a ir al infierno y ellos no querían eso, entonces se reprimían, entonces cuando hacían cosas malas sentían que se iban a ir al infierno y no se lo merecían. Entonces, toda esta represión entre un contexto histórico que lo bombardeaba con tienes que hacer perfecto y una naturaleza que está incompleta y que muchas veces no le decían cómo tenía que ser completo, generaba un poco de caos mental, interno, emocional, y eso hacía que la persona terminara como reprimiéndose y perdiendo un poco la razón, ¿sí? Sumado que en esa época quizás más antigua, ¿sí? Contexto como tipo en la época de Jesús no existían psicólogos, entonces no existían formas de canalizar esta información y las personas no se lo pueden decir a nadie porque si no, morías. ¿Sí? Entonces, de ahí vienen estos conceptos también como del demonio, donde
Si no había una explicación, demonio. Pero tenía que ver más con una situación de represión y un poco de caos también mental, donde no había una forma de ayudar a las personas a aclarar su mente, sus emociones, sus acciones, que las direccionaran de forma correcta, fuera del bombardeo de información que había en el contexto, sobre todo como de manipulación de masas, ¿no? Entonces eso hacía que las personas perdieran mucho la razón y dijeron, estaba endemoniado, pero tenía que ver también con una carga social y cultural y religioso y político. ¿Sí? ¿Nacha? Nati, sí, y como hablando de esto de, como de la mente reprimida, ¿qué dice la Cábala sobre los trastornos mentales, como los trastornos de personalidad o ese esquizofrenia, qué sé Sí. yo? La Kabbalah tiene algunos preceptos que de repente pueden ser súper contrarios a la psicología, ¿sí? Por eso yo le digo que hay que de repente tener sentido crítico porque a primera impresión pueden ser un poco wow fuertes, ¿sí? Entonces son cosas que hay que estudiar y profundizar. Los asuntos mentales, cuando una persona, es decir, yo nazco sin un problema neurológico mental, ¿sí? Como persona normal, y lo voy desarrollando en mi vida, por lo general tiene que ver en parte con esto que te digo, de repente, no sé, yo leía un libro en que decía que, por ejemplo, mucha gente, no todos, que consideran que estaban poseídos por el demonio, analizando su contexto histórico por psicólogos y psiquiatras de la actualidad, se dieron cuenta que su familia en realidad era religiosa y lo único que generó fue un rechazo a la religión. Por eso, que cuando habían cruces, su estado reprimido decía, no quiero esto, y lo rechazaba, y no tenía que ver con eso, ¿sí? Los trastornos mentales, como de personalidad, pueden tener que ver con eso, con un contexto que estamos rechazando y estamos reprimiendo, y no podemos ni conectar con mi verdad, ni la verdad espiritual. La Cábala dice que si bien no todos quizás, la gran mayoría del caos, tanto mental, interno, emocional, viene de una desconexión de primero conmigo misma y mi alma, y ahí también como con la superioridad, con el plan divino, con la espiritualidad, ¿sí? Y yo al menos, insisto, en mi experiencia puede que sea la misma experiencia de otros, pero quizás hay otros que no les sirva, entonces yo en lo de mi experiencia que a mí sí me sirvió al menos ese sentido de la espiritualidad, ¿sí? Pero puede que a otros sí les sirva un psicólogo. Son caminos distintos para encontrarse a sí mismo, ¿sí? Pero al menos a mí la espiritualidad sí me hace un mayor sentido, ¿sí? Por eso no descarto la psicología, para nada. Creo que son caminos que se pueden complementar súper bien, ¿sí? Pero con la espiritualidad logré cosas que al menos con la psicología yo no pude, ¿sí? Por eso yo digo, lo dejo como experiencia personal propia, porque puede que otras personas también consideren que en realidad como la psicología no me funciona, el problema es conmigo, ¿sí? Pero puede haber otra opción. Así como al revés, puede que quizá a la persona la espiritualidad no le funcione, pero los psicólogos sí. Entonces, un área no es excluyente de la otra, ¿sí? Pero al menos la Kabbalah dice que, y creo que en psicología se puede utilizar en común con ese sentido de que existe como una desconexión o cortocircuito entre esto y quizás el corazón, entre lo que quiero hacer y lo que no, entre la represión, tiene que ver con eso, con una desconexión de algo con algo. Y esta carta podría ser, bueno, ya eso ya es como tema de salud, ¿cierto? Como decir tal vez hay un problema mental, por así decirlo. Sí, de hecho sí. Sí, pero igual en ese sentido, cuando yo sospecho que una persona tiene indicios de alguna situación, por ejemplo, depresiva, yo igual lo derivo a psicólogo. Eso para mí al menos es sagrado, ¿sí? Porque si yo no puedo, quizá un psicólogo sí sabe cómo resolverlo, ¿cachai? Si yo no tengo la forma en el mundo espiritual, quizás en esta otra área quizás sí se pueda. ¿Sí? Por eso le digo que un área espiritual no es excluyente del psicólogo. Son herramientas que deberían fluir en conjunto, ¿sí? Para que no pensemos que hay espiritualidad, psicólogos, son herramientas que sirven para un mismo fin, o deberían servir a un mismo fin, ¿sí? Sí, entiendo, gracias. Bacán. Vamos con el manual. Ya. Está asociado astrológicamente al signo de Capricornio. Exceso de trabajo de repente.
sobre todo qué tipo de trabajo, mental. ¿Sí? Existe un caos mental en que quiero, pero no sé cómo. Si quiero hacer cosas, pero no sé cómo orientar. ¿Sí? Letra hebrea se asocia a ain u ojo. ¿Sí? Esto lo quiero asociar a lo que les explicaba un poquito más adelante, que contexto histórico donde se creó la Kabbalah era donde estaba la religión súper fuerte. ¿Sí? Entonces las personas, existía como una creencia de que Dios literalmente estaba en todas partes y en todas partes había un ojo que los veía. Entonces eso, imagínense esa presión genera una psicosis súper grande en un contexto cultural de que si no actúa de tal forma te va a hacer el infierno. Y ligado a que Dios tiene un ojo puesto en cada parte, entonces no te libras del ojo de Dios en ninguna parte. Crea un psicosis, ¿sí? Entonces, esa es por una parte, y por otra parte también se asocia de hacia dónde nosotros ponemos el foco. Creo que en alguna carta anterior lo dije también, de que muchas veces al final del día uno se enfoca más en las cosas que dicen mal en el día y no tanto en las cosas buenas que dicen en el día. Entonces, claro que uno se va a dormir con una sensación densa de insuficiencia y ahí es donde el ego ganó. ¿Sí? Conexión del árbol de la vida, Binah y Tiferet. ¿Sí? Las bendiciones están en el equilibrio. ¿Sí? Esto nos dice que todos vamos a tener luces y sombras. Todos vamos a tener aspectos positivos y negativos. No puedo reprimir ese aspecto negativo, porque cada vez que yo intento hacer desaparecer ese aspecto negativo de mí, voy a entrar en psicosis. ¿Por qué? Porque no puedo. ¿Por qué? Porque el ego es parte del desafío de la vida, donde yo tengo que con mi libre voluntad y libre albedrío vencerlo. ¿Sí? Un ejemplo para esto es decir, tengo dos opciones, hacer el bien o hacer el mal. Me alejo del mal y decido hacer el bien. ¿Sí? Implica una decisión de, no voy a hacer el mal, pero decido hacer el bien. Porque yo simplemente podría decir, no, no hago nada, ni el mal ni el bien. Eso es el resumen de Binah y Tiferet. ¿Sí? Me alejo de la maldad, por así decirlo, de la tentación de repente vengarme. Me alejo de esa idea tentativa de repente, que mis emociones dicen, quiero vengarme, y me voy a la opción de decir, ¿sabes qué? Te deseo lo mejor. Y cumplimos con Tiferet. Y así anulo o equilibrio, más que anulo, equilibro mi ego al Satán. ¿Sí? Entonces, reconozco mi sombra, sé que está ahí. No la reprimo porque no la puedo reprimir, no la puedo deshacer, tengo que aprender a lidiar con ello. Hasta que en realidad deje de ser un tema complejo para mí. ¿Sí? Aprendo a lidiar con esto hasta que no sea un tema limitante ni que me bloquee y decido contrarrestar esto con una acción positiva para mí y mi salud y mi estabilidad y todo. ¿Sí? Porque si esa situación negativa la dejo ahí estar, o crece, o me inunda, o me colapsa, ¿sí? Entonces decido quizás no hacer esa acción de mal y contrarrestarla con una acción positiva para mí, ¿sí? Siempre es importante eso, para uno, ¿sí? Que me haga bien a mí también, ¿sí? Conceptos tenemos el conocer cuáles son mis sombras, porque si reconozco cuáles son mis sombras, puedo buscar cómo puedo equilibrar esa sombra, ¿sí? Para que no me coma, por así decirlo, tengo que buscar yo un equilibrio que contrarreste o que equilibre esa energía de sombra en mí. ¿Cómo? Sabiendo que tengo 50% sombra y 50% luz. La idea es generar la mayor cantidad de luz en mí y que ojalá la sombra sea lo menos posible al nivel de que no me limite mi avance. ¿Sí? Es hacerla lo más chiquitita posible. Pero no se hace reprimiéndola, se hace trabajándola, ¿sí? O reconociéndola y aceptando que está. ¿Sí? Y esto requiere tiempo, Capricornio. O sea, si yo quiero mejorar mi carácter, porque yo sé que eso genera conflictos y porque me enojo con facilidad cuando me enojo, trato mal a la gente, yo sé que ese cambio de carácter no se va a dar de la noche a la mañana. Es algo que yo tengo que, cada vez que aparezca esa rabia, decir, no voy a explotar, me voy a alejar porque es lo mejor para mí y para los demás. Esa es una forma de contrarrestar a este diablo. ¿Sí? Requiere trabajo, requiere honestidad tanto conmigo como con los demás y ojalá siempre desde lo espiritual o desde lo interno. ¿Sí? O desde el trabajo interno de sanación de adentro. ¿Sí? Pueden ser con herramientas espirituales, que sería lo maravilloso,
pero pueden ser con herramientas del mundo físico, por ejemplo, con pinturas, danza, arte, canto, escritura, psicólogo, yendo a caminar. De repente las herramientas son un poquito lo de menos, lo importante es que se cumpla el fin, ¿sí? ¿Existe un bloqueo o no estoy recibiendo la luz espiritual suficiente en mi vida para alimentar mi alma? ¿O no tengo las herramientas o el conocimiento suficiente de mí o herramientas suficientes para poder manejar mi interior? ¿Sí? Busco tentaciones o placeres terrenales y no espirituales, es decir, soy una persona mucho más del mundo físico que del mundo espiritual. ¿Sí? Busco satisfacer mis sentidos físicos, pero el sentido espiritual lo tengo, o interno, lo tengo súper dejado de lado. ¿Sí? O, por ejemplo, sexuales y con una satisfacción inmediata sin importar qué pasa después, o sin importar las consecuencias. ¿Sí? Aspectos que nos acompleja, pero que creemos que al ocultarla ya no están ahí. Es decir, si nadie se da cuenta que yo tengo una inseguridad con mi cuerpo, no existe. Sigue existiendo. Solo que no la estamos ni aceptando, ni creemos que los demás la vean. ¿Sí? Creo que porque no lo ven los demás no existe. Sigue estando ahí y sigo siendo consciente que está ahí. ¿Sí? Baja autoestima, autoboicot, la idea es limitante, hacerle caso de repente en toda mi mente, en todas mis emociones, aun cuando sé que me está mintiendo. Que tengo ese lado un poco, como les digo, esos pensamientos de mentiroso, de chisme, todo aquello que no me ayuda a crecer como persona, tanto en lo físico, espiritual, en toda área de mi vida, y un manipulador de la luz. Es como el sectario. ¿Sí? Es como ese sectario que te dice, si quemas la guagua en la hoguera, te vas a elevar espiritualmente. Es ese tipo de persona. ¿Sí? Entonces, también en este sentido, como les dije al inicio, es tener un sentido crítico en la información que me llega. Me están diciendo esto, porque ¿es de verdad para yo crecer espiritualmente? ¿Me resuena? O incluso esta información que estoy recibiendo, ¿la puedo ajustar a mis creencias de una forma que a mí me haga sentido? ¿O en realidad creo todo lo que me dicen, así como la tía de Facebook que cree todas las noticias falsas de Facebook? ¿Sí? No nos transformemos en esa tía que cree todas las noticias de Facebook. ¿Sí? Nuestra idea es cuestionar absolutamente toda la información que nos llega y ver en qué medida a mí me resuena. Si a mí mi verdad me resuena de esta forma con la Kabbalah y a ti te resuena con el budismo, está bien. De verdad que está bien. ¿Sí? Pero que sea porque a ti te resuena, porque lo procesaste, porque lo criticaste, porque lo cuestionaste, porque estudiaste. Y que no sea porque alguien te dijo, esta es la verdad. ¿Sí? Es criticar la verdad y luego masticarla y ahí decir, sí y no. ¿Sí? Que sea un sentido un poco más criterioso desde ti, no desde lo que te dicen que es verdad. ¿Vale? Disfuncional, o al revés, o bloqueo, nos dice sanación, crecimiento espiritual, ¿sí? No sería necesariamente como una posición mala como vemos acá porque dice, vamos bien, ¿sí? Es una persona que reconoce las sombras, pero que hay un alto nivel de infelicidad. Va a depender mucho de las cartas que lo acompañen, si es algo bueno o malo. Por ejemplo, si me sale con la carta de la muerte, es una transformación en que yo estoy siendo un poco más crítica a lo que me llega. Ya no me pasan gato por liebre. No me engañe tan fácilmente. ¿Sí? No me dejo llevar a la primera que me dijo, ven, veámonos. Peligroso. Quiero, pero yo sé que no es bueno. Por ejemplo. ¿Sí? Es, antes de decir que sí a ojos cerrados, es cuestionar. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Vale la pena? ¿Sí? Es ese sentido crítico de cuestionar la información. Recordemos que todas estas cartas desde la muerte, tanto la que vimos en las clases pasadas hasta ahora, estamos en un proceso de transformación, de reconstrucción. Hasta que no nos salga el juicio, nosotros no nos hemos levantado, ¿sí? Por lo tanto, seguimos como estando un poquito abajo, ¿sí? Como ahí fluctuando, ¿sí? Entonces seguimos como renaciendo, por así decirlo, ¿sí? Preguntas con el diablo. El número 15, antes que se me vaya. El número 15, sumado o reducido a 6. 6 es la capacidad similar a ti esperas de ver lo bello que hay en el mundo. Valoro las cosas, soy capaz de ver más allá de lo obvio, o me quedo con la primera impresión de las cosas. Veo el sentido de las cosas de para qué me pasa, o en realidad me quedo en la frustración de que no se dio como yo quería.
¿sí? Voy más allá de todo esto, cuestiono, critico, agradezco, veo el trasfondo bello de esto, veo el sentido espiritual de esto, o en realidad me quedo solo en el plano físico, ¿sí? Preguntas con la carta del diablo. No, No, muy bien. Ya. Ahora sí, vamos con la torre. Ahora sí que sí. 16. Mi plan es que en esta y la siguiente clase terminemos los arcanos mayores, ¿sí? Así que la siguiente semana ya estaremos practicando y empezaríamos a ver los arcanos menores. Para que sepan. La torre. Esta es la versión de Marsella. Y esta es la versión de Rider-Waite. Ya vimos qué significaba el color negro, ¿sí? Mundo físico, ¿sí? Algo se destruye en el mundo físico, ¿sí? Y ya veníamos cuestionando el mundo físico y ahora más encima nos dicen que de lo poco que yo dejé y dije, ¿sabes que esto sí me hace sentido? También me lo quitan, ¿sí? Es como, me quitan todo, ¿sí? Es una reestructura gigante, sobre todo a nivel mental. Mis ideas, mi interior, mi versión interior, es como, todo se está cayendo, por así decirlo, ¿sí? ¿Qué tenemos en esta carta? Que hay un rayo, ¿sí? De divino, por así decirlo, que viene como del mundo divino, que entra a mi torre y hace que yo salga de esta torre. Por lo general, ¿qué va a significar? Que estas personas están encerradas aquí porque quieren. Es decir, me quedan nivel limitantes. ¿Sí? Me sigo aferrando a cosas y con la carta de la muerte y con todo lo que ya hemos visto, a esta altura no debería quedar nada limitante. Entonces Dios me dijo, ¿sabes qué? Yo te sigo observando y te quedan cosas todavía que resolver. ¿Por qué? Entonces, esta carta es como por la razón o la fuerza. No quisiste hacer las cosas cuando te dije que lo hicieras y no cambiaste y no fuiste crítico cuando te dije que lo hicieras. Te voy a dar una situación adversa, como lo vimos en la muerte, para que ahora sí que sí hagas el cambio. ¿Sí? Porque si no quisiste, a la primera, a la segunda, a la tercera señal, me veo la obligación de quitarte todo esto que tienes para que de verdad toques fondo y veas más allá de tu ventana. Por esa ventana. Son las personas que en su zona de confort, en su angustia, en su encierro, en su interior, miran desde acá para afuera, no se atreven a salir de la zona de confort, no se atreven a salir de su sitio. Aunque estén angustiadas, aunque estén tristes, saben que están mal, pero no quieren salir de esto porque se angustian, o sea, es su zona de confort. Entonces Dios le dice, bueno, si no quieres por la buena salir de aquí porque es mejor para tu evolución, te voy a obligar a salir con algo mucho más duro. Entonces, ¿qué nos dice esta carta? Tienes dos opciones. O hacer las cosas a la buena y tomas esto como último aviso y sueltas y sales de acá por tu razón, a tu manera, o yo te obligo a salir de una situación mucho más o de una forma mucho más dura y más densa para ti. ¿Qué prefieres? ¿Hacerlo más duro para ti o fluir con esto? Porque va a pasar igual, va a pasar quieras o no. ¿Qué puedes hacer? Fluir o resistirte. Si te resistes va a doler más. Y fíjense, tienen blanco. La voluntad divina, el plan divino, es que eso pase sí o sí. ¿Sí? Creo que esto no lo he dicho, pero trabajamos de cierta forma en equipo con el plan divino. El plan divino es esto para que yo voluntariamente fluya de acuerdo a este plan divino acá. Pero si yo me descarrilo de esto, Dios va a buscar la forma o en lo que creamos de cómo volver a caminar. ¿Sí? Como te perdiste, vuelve. En ese perderme y volver a mi camino, Dios puede mandarme situaciones duras y yo veo si me pongo resistencia o fluyo contigo. Yo decido, ¿sí? Entonces, dentro del plan divino de cosas que uno puede decir sí o sí van a pasar, yo aún así tengo una libertad de acción dentro de todo esto que yo digo, ¿te hago caso o no te hago caso? ¿Me ayudo o no me ayudo? ¿Creo o no creo? ¿Sí? Entonces, hay cosas que van a escapar de mi control, que van a estar dentro de la voluntad divina y que uno dice como ya, me entrego, pero también va a haber otra parte voluntaria de mi libre albedrío que va a decir cómo yo me tomo esto. ¿Qué hago con esto? ¿Lo uso para mi favor? ¿Me demoro más? ¿Me demoro menos? ¿Busco ayuda? ¿Busco herramientas? ¿Busco forma? ¿Hago algo con esto o me estanco? ¿O sufro? ¿O me encierro en esta torre? ¿Sí?
Entonces esta persona en su libre albedrío dijeron, ¿sabes qué? Con todo esto, encerrémonos acá y veamos el mundo desde aquí, de la ventana. Veamos cómo todos se matan y aquí nadie me va a ver. Po. Entonces Dios dijo, yo te veo, vas a tener que salir igual. ¿Sí? Entonces eso es la forma como, de cierta forma, uno podría decir funciona el mundo. ¿Sí? Uno tiene un libre albedrío para encerrarse aquí, para hacer las cosas más fáciles para uno, para aprender por la razón o la fuerza. ¿Sí? Es un poco limitada mi libre albedrío, pero mi libre albedrío, ¿para qué me sirve? Para ver qué hago yo con esto. Lo tomo como una situación fácil, como una situación difícil, y una vez que me caí, ¿qué hago acá? ¿Lo tomo como un aprendizaje o me hago la víctima? ¿Sí? En la carta anterior, la voy a buscar, la carta del diablo, ¿sí? Tengo un libre albedrío también. ¿Voy a mi interior y busco lo que me llena o me quedo acá con el ego colectivo y me creo las mentiras que mi ego me dice? Hay un libre albedrío, pero ese libre albedrío tiene que llevar un compromiso tanto conmigo como lo que yo hago con los demás, porque voy a tener que rendir cuenta en un momento, ¿sí? Si mi ego colectivo, o sea, mi ego interno, me hace ser dañina hacia otras personas, ya vimos con la Carta de la Justicia, va a volver a mí, ¿sí? Entonces, en mi libre albedrío, yo decido hacer el bien o decido hacer el mal, haciéndome responsable de las consecuencias. En mi libre albedrío, me quedo aquí adentro o salgo de esto y lo tomo lo mejor posible. Para eso me sirve mi libre albedrío, ¿sí? Para jugar con las opciones que la vida, la divinidad me presenta en la vida. ¿Cómo me tomo esto? ¿Sí? ¿Necesito ayuda? ¿Necesito herramientas? ¿Busco las herramientas? ¿Puedo yo sola? ¿Con qué? ¿Con qué herramientas? ¿Hago lo que tengo que hacer con todo esto? ¿Sí? ¿Busco alguna opción? ¿O en realidad me quedo en posición neutral viendo que la vida pasa y no tomo una posición activa con esto? ¿Sí? De eso nos habla. Tenemos acá pastito, que ya sabemos que es vina, que hay vida, que hay florecimiento. Entonces, una vez que no toca fondo, hay vida, hay nacimiento, hay fertilidad. ¿Sí? Pero necesitamos salir de la torre y buscar esa vida, porque si no, ¿cómo? ¿Sí? Si no, ¿cómo? Entonces, ¿por qué tenemos la bondad y el rigor? Porque tenemos esas dos opciones. O lo hacemos más riguroso, más juicioso, más duro para nosotros, o lo tratamos de llevar de la forma más cómoda, más fácil dentro de todo que podemos hacer de todo esto. Tenemos las dos opciones. ¿Sí? ¿Qué ejemplos puede suceder con esto? No sé, una persona que su esposo le pidió el divorcio y llevan 5 años. Y ya no se quiere divorciar porque son 5 años y pesan, y pucha, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Pero tenemos la opción de que me aferro o se aferra a esa persona a intentarlo cuando ya está todo muerto, o en realidad lo hago por la vía más simple y lo empiezo a aceptar de que ya no da para más. ¿Sí? Tenemos esas dos opciones. O lo hago por la vía dura y me voy a juicio y gasto plata y me aferro a la idea de que es posible porque llevamos 5 años juntos, o digo, ¿sabes qué? Fueron los mejores 5 años de mi vida, pero sé que si no es recíproco, ¿qué más puedo hacer? ¿Sí? ¿Sí? Y acá tenemos en... Dame un segundo, Nachita, para terminar de la gráfica. Tenemos casi lo mismo que es el rayo, ¿cierto? Tenemos la lluvia de o de bondad, o de rigor, o de espiritualidad acá. Y acá, ¿qué cae? ¿Cuál es la diferencia? Que cae como el precipicio. No sabemos a dónde, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces genera más miedo, porque yo sé que voy a salir de mi zona de confort, pero no sé a dónde me va a llevar. Y eso genera miedo, y eso genera que yo no quiera tomar la decisión de salir de donde estoy. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar después de esto. Porque como es mi zona segura, mi zona de confort, cuando yo salga de acá, al no saber a qué me llega y qué me debo tener, eso genera miedo y aferrarme a lo conocido para no ir a lo nuevo que puedo conocer. Ahora sí, Nacha. En el tema de las preguntas, si la pregunta es tipo, no sé qué hacer con tal cosa, qué debería hacer, y aparece la carta, es un sí. Sí, hazlo, pero va a salir de tu zona No de confort. necesariamente. Porque, por ejemplo, si a mí la persona me dice, mira, ¿sabes qué? En general necesito saber qué hacer con un tema laboral. Es en general. Me sale esto, yo le voy a decir, a mí esto me va a decir un contexto. Es una carta un poco más neutral que no nos va a marcar ni un sí ni un no muy concreto. ¿Sí? Entonces, yo le puedo decir, mira, según la carta de la torre está pasando un proceso como de angustia, de cambios, y me sale que si tenemos acá como concepto de
Sal de tu zona de confort, nos va a decir, muévete de donde estás. Aunque te dé miedo, muévete de donde estás porque después hay vida. Hay vida después de esto. Más que un sí o un no es, sal de donde estás y busca algo mejor para ti. Suelta de lo que te aferras por ir hacia algo mejor. ¿Sí? Sí, y lo otro que quería decirte es que en la gráfica de Rider Waite al final hay como un simbolito como una serpiente. ¿Eso? Sí, Sí, es la editorial. Están todas las cartas. Mira, te voy a mostrar la luna. Ahí está. La de la estrella está aquí escondida. Sí, es editorial. ah, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Pero aquí no te preocupes. Y en el diario también está. ¿Sí? Es de editorial. ¿Algo más? No, no, gracias. Bacán. Vamos al manual entonces. Ya. Ay, me pasé. Me pasé. Ya. Número 16. 6 más 1 nos da 7. 7 es la espiritualización del mundo material. 7 también es ir a buscarlos por qué me pasan las cosas, para qué, cuál es el sentido. ¿Qué pasa con el número 7? Que puede irse a los extremos de o quedarse muy en el mundo material donde necesito base científica para todo, o puedo decir esto tiene una explicación espiritual. Según esta carta, van a haber cosas que me van a pasar por razón espiritual, este rayo cósmico, ¿sí? Este rayo que viene directamente del cielo, ¿sí? Esta carta también se asocia a la historia de la Torre de Babel. ¿La conocen? ¿La historia de la Torre de Babel? ¿Es la de los idiomas o no? Que había como un idioma en cada piso. Sí. Entonces, se juntaron seres humanos y dijeron, creamos esta torre para llegar a Dios. Y Dios le dijo, ¿pero qué hacen? ¿Cómo se les ocurre que se van a saltar toda la pega de trabajo interno y espiritual para llegar a mí? Así no es como se hacen las cosas. Y destruyó la torre y creó los idiomas para que no se pudieran volver a unir entre ellos y hacer este sabotaje de ascender de una forma injusta. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos una corona y un rayo que viene a destruir la corona, porque estos hombres que crearon las torres de Babel creían tener el suficiente ego, que no lo destruyeron en la carta anterior. Si yo destruyo el ego en la carta anterior, me evito este proceso. Si hago la pega antes, me evito pasar por la torre. La idea es evitar este desmoronamiento. ¿Sí? Entonces vino Dios y dijo, ¿por qué tienen el ego tan arriba? Hagan lo que tengan que hacer y van a subir igual, pero no se salten la pega. ¿Sí? Vamos todos juntos en esto. Y nadie se va a saltar la pega, nadie va a llegar antes si no hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces también nos habla de eso. Astrológicamente es Neptuno. Ya, creo que algo vimos de Neptuno, se nos apareció en cartas anteriores, se nos vuelve a repetir. ¿Sí? Letra B, pey o boca. ¿Por qué? Por la boca muere el pescado. Ojo con lo que decimos, no vaya a ser que eso me vaya a traer más problemas. Y boca está asociado a la lengua. Lenguas que hablamos. ¿Por dónde hablamos? Por la boca. La historia de la Torre de Babel, donde ellos creían que podían llegar arriba, pero no se dieron cuenta que la solución estaba acá abajo. Para ascender, tengo que hacer mi pega acá abajo. No me puedo saltar niveles acá abajo para llegar arriba. Tengo que hacer lo que tengo que hacer de la forma que tengo que hacer. Porque si hago las cosas bien y de forma correcta, según el plan divino, voy a ascender más rápido que si me asocio con otros y construyo una torre. ¿Por qué me la van a destruir? ¿Por qué no la forma? ¿Sí? Nos habla de Yeburá y Jod, ¿sí? Porque esta astrológicamente también se puede asociar a Marte.
¿Por qué a 2? Porque podemos hacer la pega de una forma más armónica, más amorosa, más pisciana, más fácil, más desde la bondad, desde el amor, o lo podemos hacer con rigor, ¿sí? Con Geburah, ¿sí? Tenemos que Geburah es rojo, el rigor, la justicia, la dureza, ¿sí? Entonces podemos hacerlo con Hod, que es una energía también más de agradecimiento, como de gracias, porque con esta oportunidad yo me pude dar cuenta de lo que tenía que hacer, me di cuenta que mi esposo no me amaba de verdad y que lo mejor era soltar, que mi trabajo no me valoraba lo suficiente y tenía que buscar algo mejor, que tenía que buscar mi independencia, mi autonomía, como un agradecimiento de gracias porque me di cuenta, o me aferro a la idea de que las cosas van a ser como yo quiero. ¿Sí? Es eso. ¿De qué camino yo decido estar en la película? Y ahí es donde entra mi libre albedrío. Conceptos, usar la energía y aprendizaje en algo para mejorar. Cuando se me cae una torre, me van a quedar ladrillos. Yo puedo sacar los ladrillos de esto y construirme una torre nueva, ahora sí, más estable, más segura, para que no venga ningún rayo ni me lo quite, ¿sí? Hacer las cosas de una forma correcta y ahora decir, voy a hacer las cosas bien, para que me duren, para que permanezcan, o hacer las cosas a la tonta y a loca, eh, construyendo algo inestable. También se asocia a esas ideas de, tengo una torre estable, segura, o en realidad necesito que esto caiga para ahora sí construir algo súper estable. Nos habla de cosas que construí de forma rápida, atarantada, y que al primer soplido se caen. Por ejemplo, este mismo matrimonio que se casó y se quieren divorciar. Se casaron sin conocerse y súper rápido. ¿Sí? Se conocieron un mes, se casaron. ¿Qué espacio había para construir algo estable, sólido, base, para que esto durara el tiempo? Casi nada. Entonces también nos habla de construye las bases estables y sólidas de tu torre para que no te la quiten. Porque si haces las cosas bien, por ejemplo, sin magia negra, un ejemplo, ¿sí? Si te tomas el tiempo de estudiar y de ir paso a paso, no te lo van a quitar. Pero si tú andas haciendo las cosas en contra de la voluntad divina, haciendo magia negra, deseándole el mal a la gente, te lo van a quitar. Entonces, asegúrate de ir más lento, pero construyendo algo más estable y seguro para ti en el tiempo, ¿sí? Porque a veces es preferible que te demores 3 años en conseguir algo bueno a tenerla ahora ya, pero que te dure la nada. Entonces, ese es el riesgo de ir rápido. Que lo tengo rápido, pero no me dura nada. Mejor disfrutar el proceso, construir algo bacán y disfrutar en el tiempo. ¿Sí? Entonces también nos habla de eso. ¿Sí? Ilusión en nuestra construcción. Estoy construyendo algo creyendo que voy súper bien y no, me estoy dando cuenta que no voy tan bien. Entonces, ojo con hacerme idealizaciones en mi mente de que es el amor de mi vida y nos vamos a casar. ¿Y cuando se conocieron? Ayer. Ojo. ¿Sí? Es el trabajo de mis sueños. ¿Te gusta? A lo mejor sí. ¿Sí? Entonces, ojo con ilusionarse tan rápido, porque eso puede ser que uno construya desde la emoción temporal del ego y no de lo que de verdad nuestra alma quiere. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando en la clase anterior yo hablaba de que teníamos que ver cuál era la diferencia entre la ansiedad y esa corazonada que duraba en el tiempo y que no me aburría a los 2 días? Se trata de eso, de escuchar cuál es la corazonada que dura en el tiempo y no andar un poco como, quiero ya lo hago y arriesgándome a que no dure mucho. Tenemos divorcio, tenemos aislamiento, voy a corregir. Aislamiento, ego, ¿sí? Que el ego que no destruí con el diablo se me va a manifestar en la torre. Entonces, ¿qué hago? Lo destruyo en el diablo para no pasar a este arquetipo y que no me destruyan esto que estoy viviendo, con una situación adversa. ¿Sí? Que puede ser fuerte o suave. Proyectos que se caen y se desarman, de esa estructura fija, ¿sí? Eso que yo creía que era estable, me doy cuenta que no era tan estable, que no era tan seguro, ¿sí? No fui más allá a ver la verdad de esto, a buscar el trasfondo. Nos habla de orgullo, de resistencia. Yo quiero esto y te apuesto y te demuestro que yo me equivoqué y no tú. Y ahí lo vemos cayendo, ¿sí? Como la necesidad de demostrar que yo puedo cuando se me está desmoronando todo, ¿sí? De demostrar que los demás se equivocan cuando todo se me está desmoronando y me aferro a esa idea de que lo puedo salvar, cuando en realidad
a esta altura no se puede salvar. Entonces soltar ese ego, ese orgullo de que puedo, cuando en realidad lo mejor y lo más sano es soltar eso. ¿Para qué? Para demostrarle cosas a los demás innecesario a veces, ¿sí? Rebeldía humana, o sea, yo creo que como ser humano puedo llegar a Dios con una torre, creo que puedo desafiar el plan divino de Dios, creo que puedo cambiar la voluntad divina a mi antojo, o que el mundo funciona como yo quiero, ¿sí? Que yo puedo manejar el universo a mi antojo. Sobre todo ante la espiritualidad y la luz. Puse resistencia, Dios me dice, yo estoy más que tú. ¿Se acuerdan cuando en el sumo sacerdote hablábamos por qué el sumo sacerdote tenía sus manitos así? Porque él reconoce que hay algo más. Cuando lo reconoció, le fue bien. Cuando no lo reconocemos, nos va mal. ¿Sí? Hagan el intento si quieren de desafiar a Dios, a ver cómo les va. ¿Sí? Ahí se las dejo por si acaso. Alguien se anima. En la persona que no. No quiero probar. Sí, en la medida que como existe un desmoronamiento, esta carta siempre, sobre todo desde la muerte hasta que lleguemos al juicio, siempre se va a recomendar o siempre se va a decir como, si no puedes sola, siempre busca ayuda. Sí, porque recordemos que estamos en un proceso como de caos, transformación, desestructura, cosas que cambian. Entonces, sí, siempre es recomendable, sobre todo las cartas más fuertes, que son desde la muerte hasta el juicio, buscar, solicitar, pedir, buscar ayuda o herramientas que te ayuden a supresar todo esto, porque es un proceso fuerte o intenso. Entonces, el tarot nos dice, mira, tienes la forma de encontrarla tú mismo, pero si no puedes, de verdad, pide ayuda. Así que sí, claro que sí. Puede significar pedir, buscar o aceptar ayuda. En general en todas las cartas, pero por sobre todo en este proceso de muerte que estamos viviendo donde es más fuerte y de repente uno siente que no puede solito. Así que sí. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿No? Ya. Sigamos entonces. Vamos a ir con la estrella. La estrella es una lucecita de esperanza en todo este proceso que estamos viviendo. No es el final. ¿Podemos ayudarnos a que este proceso acelere? Claro que sí. Como por ejemplo, podemos evitar o saltando el proceso de la torre. O sea, ahí aceleramos el proceso. Si bien todos los arquetipos son procesos que vamos a vivir en algún momento de nuestra vida, ya sea en la muerte, por ejemplo, yo cuando esté viviendo el proceso de la muerte, puedo vivir además el proceso de la torre en el mismo momento, ¿sí? Entonces puedo evitar, como por ejemplo, que después cuando me voy levantando, aparezca la torre. ¿Para qué? ¿Sí? Puedo hacer como todo el proceso malo, por así decirlo, en uno solo, y después ya irme como levantando. Entonces puedo saltarme o hacer este proceso como junto, por separado, lo puedo vivir más lento, más fácil, lo puedo vivir más rápido, va a depender de los procesos de cada uno, cómo lo vive, y si lo vive todo junto o por separado, pero la idea es como con este conocimiento facilitarnos un poquito la pega, ¿sí? Tenemos que la estrella, que es esta, la voy a proyectar al tiro, es una lucecita de esperanza en este proceso, pero que todavía no ha terminado del todo, ¿sí? Es cuando ya logramos encontrar o ver que vamos un poquito mejor y uno dice, ya, me voy levantando. Somos capaces de reconocer que me estoy parando de todo esto y que ya veo como la luz al final del túnel. Eso significa la estrella. Es ver un proceso de esperanza al final del túnel. Tengo de qué aferrarme. Sé que todavía no termino, sé que todavía me queda trabajo interno que realizar, pero ya voy mejorando, le voy agarrando el ritmo, tengo herramientas, tengo esperanza, sé que yo puedo, sé que puedo mejorar. Todo ese proceso nos habla hasta acá. ¿Sí? Esta es la versión de Marsella, la que tenemos proyectada. Y les voy a volver a mostrar la de Rider Waite. ¿Sí? Si se fijan, cambia mucho desde este fondo a este fondo. Fíjenselo. Y aquí Marsella hizo ese contraste entre el negro y va aclarando. ¿Se acuerdan cuando yo le hablaba de la noche más oscura del alma?
y que esa noche se va a dar justo antes del amanecer, aquí ya cuando está amaneciendo. Está saliendo la luz, está saliendo el sol, nos estamos parando, nos estamos levantando de ese proceso más denso, más frío, más pesado, ¿sí? Tenemos este pajarito, y este pajarito es el pajarito que indicaba para los hebreos la buena suerte, ¿sí? Y ese pajarito también lo vemos en Rider-Waite. ¿Sí? ¿Sí? No recuerdo el nombre técnico porque es súper difícil, ¿sí? Pero el contexto cultural histórico es que indica la buena suerte. Entonces, la estrella es una carta de buena suerte, ¿sí? Es una carta de esperanza, es una carta positiva. Y si pedimos señal y nos sale la estrella, es un sí, ¿sí? Por eso tenemos varias estrellas que nos indican fe, esperanza, que el equilibrio por lo general y la bondad y el amor va a primar sobre el rigor, y que vamos a dejar el rigor del lado y se va a priorizar o se va a levantar ahora mucho más amor, más misericordia, más equilibrio. Así como que el proceso de mayor rigor, de justicia, de dureza, ya lo vivimos, para ahora vivir el proceso de más amor, más bondad, más equilibrio. Este pajarito de buena suerte se para justo donde tenemos árboles. Árboles son frutos. ¿Qué frutos vamos a obtener? ¿Frutos positivos o frutos negativos? Probablemente si me sale esta carta son frutos positivos. Y verde, ya tenemos que son las bendiciones. Vina. ¿Sí? Tenemos a esta mujer. Oye, no. Mi gata anda haciendo desastre. Tenemos que esta mujer está vaciando agua emociones, desde tinajas que son color rojo. ¿Sí? Estoy sacando de mi alma, de mi cuerpo y de mi vida todo rigor. ¿Sí? Estoy sacando dureza, ya no me trato mal, ahora me trato mejor, me trato bien, me trato con amor. No permito que otros me traten con dureza. Estoy sacando de mi vida toda señal de dureza conmigo misma, de otros que tengan conmigo. Entonces, como un no a todo lo que no me daña, y ahora es como ábrete a recibir todo lo bueno que hay en ti. Y si es necesario poner límites para vaciar este rigor, para sacarlo de tu vida, hazlo. ¿Sí? Es una carta también proactiva que dice, mira, las condiciones energéticas te ayudan, pero también necesitas ayudarte a ti mismo. ¿Sí? Terminamos de hacer la pega bien hecha, por así decirlo, en que si ya hicimos todo el proceso de conciencia, de saber qué me afecta, ¿para qué lo sigues aceptando en tu vida? ¿Quieres otro proceso de la torre? Probablemente no. Entonces, como ya que tenemos toda esta información, haz algo bueno con ella. Aprovéchala para salir adelante, porque las condiciones están para que tú salgas adelante. Pero tienes que tomar decisiones y ser proactiva en ese proceso, porque si no lo haces y te pones en la parada de ver la vida pasar, ¿cómo vas a manejar o ser un co-creador de tu vida? ¿Sí? Aprovecha y usa el libre albedrío a tu favor. ¿Y cómo? Creando cosas, situaciones que te generen un fruto positivo. Tenemos árboles. Puedes cosechar frutos positivos, pero para cosechar esos frutos positivos tenemos que plantar una semilla que da un árbol. Y para que crezca el árbol requiere tiempo, dedicación, agua, atención. Planta la semilla de tu árbol, el árbol que tú quieras, y riégalo. ¿Sí? Y que fluya. ¿Sí? Tenemos agua que, si se fijan en Rider-Waite, estamos regando las bendiciones y estamos dejando que también esto fluya. ¿Sí? Yo con esta agua de rigor la transmuto para transformarla en bendición en mi vida. Yo en lo que les decía lo de la vasija, si llega una bendición a la puerta de mi casa y yo no le abro, ¿cómo va a llegar esa bendición a mi vida? Si yo no tomo una actitud activa, ¿cómo voy a recibir buenos frutos si no planto el árbol? Y si no lo riego, ¿cómo lo voy a recibir? Requiere una actitud también mía de que, ok, ¿está disponible? ¿Lo uso o lo dejo pasar? Es aprovechar las oportunidades. También nos habla de eso, de aprovechar las oportunidades. Porque si no lo haces ahora, vamos a volver a la torre. Y no queremos. ¿Sí o no? Sí, acá tenemos, en la de Rider-Waite, tenemos una estrella gigante de equilibrio, ¿cierto? El camino del medio, el equilibrio, la felicidad, las oportunidades siempre van a caminar al medio. Siempre, siempre. ¿Sí? Y unas estrellas blancas, ¿sí? La voluntad divina quiere que tú seas feliz. La voluntad divina quiere que tú seas
evolucionada, que crezcas, que vayas por el camino equilibrado del medio. Pero de repente, como vimos en la torre, necesitas mandarte remesones para que te des cuenta que no estás yendo en el camino del medio equilibrado, que te estás aferrando, que estás generando ego, que estás generando odiosidad. Entonces necesitas, con situación adversa, moverte al carril de nuevo para que ahí te pongas en marcha. ¿Sí? Porque si me fijan, en Marsella, las bendiciones o la estrella más grande está justo al medio. Y aquí cae. ¿Sí o no? Consultas o dudas con la gráfica. Antes de eso, el número 17. Está mirando al pasado. ¿Sí? Si se fijan, está mirando a que una situación, si bien no se termina, pero está mejorando. Esta carta no habla de términos, habla de mejorías. ¿Sí? De cosas que van mejorando, van avanzando. ¿Sí? Como un vamos bien. ¿Sí? Más por el buen camino. 17 se reduce y nos da el número 8. Ya vimos el número 8, ¿cierto? Que era lo que yo construyo adentro se va a ver reflejado afuera. ¿Sí? ¿Y cómo lo reflejo? Con justicia, con buena economía, con buena salud. Pero si yo no hago todo el proceso de morirme, de la torre, del equilibrio, de todo eso, no voy a poder recibir esos frutos. Y ese trabajo es adentro. Y cuando ya las cosas mejoran adentro, afuera se va a ver de forma automática reflejado. ¿Sí? Porque van a mejorar. Porque si mi yo cambia, la voluntad divina para mí también cambia. Si yo mejoro, la voluntad divina también mejora. ¿Por qué? Porque similar va a traer similar. ¿Sí? Y es todo cuestión energética. ¿Sí? Vamos al manual para terminar esta cartita. Astrológicamente es Acuario. ¿Por qué Acuario? Porque tenemos que atrevernos, después de todo este aprendizaje que hemos vivido, lo mínimo que podemos hacer es aprender a hacer las cosas de una forma distinta para no repetir el mismo ciclo. La pasamos mal. No queremos volverla a pasar mal. Entonces hago un aprendizaje de todo esto para evitar repetir el mismo ciclo. ¿Sí o no? Letra breve, aquí es Sadi, no Sadi, Sadi, que es anzuelo. El anzuelo que une el mundo de arriba con el mundo de abajo, el mundo de adentro con el mundo de afuera. ¿Sí? Sadik, lo voy a poner aquí, una. Sadik significa justo. ¿Sí? El camino del justo equilibrio, el camino del justo que reúne el mérito espiritual para recibir las bendiciones de Dios. ¿Sí? Pero, ¿tenemos el mérito espiritual para recibirlo? ¿Cómo junto mérito espiritual? Con crecimiento interno y que ese crecimiento interno se vea reflejado en obras de bondad a los demás. Cuando yo hago obras de bondad a los demás sin necesariamente esperar algo a cambio, es Dios el que me paga. Imagínense que Dios me pague en su 100%, que ya lo vimos. Y yo a la vez estoy haciendo un trabajo interno para mejorar mi vasija y recibir más. Y si Dios me da todo y yo tengo la capacidad de recibir todo, maravilloso. ¿Sí? Une Geburah con Tiferet. ¿Sí? De repente necesitamos vivir esos procesos difíciles para entender, para mejorar, para equilibrarnos, para volver al camino del medio. ¿Sí? De repente uno lo necesita el chachazo y decir, ya caché para dónde iba. ¿Sí? De eso se trata. Conceptos de fe, esperanza, certeza, tener certeza en que voy en el buen camino, confío en que tengo el mérito espiritual. Nos habla de perdón, de reconciliación, de dar sin mirar lo que doy porque Dios me va a pagar en su 100%. Y si hice toda la pega y llegué a la estrella, voy a recibir bueno. ¿Sí? Va a valer la pena todo el proceso. Todo lo que necesito llega o vuelve a mí. Ese nivel de certeza y confianza también en la vida de que todo lo que yo doy fue por algo y va a volver a mí. ¿Sí? Desarrollo para las artes plásticas o para el sentido holístico y la astrología, o consultar, por ejemplo, a un astrólogo o ir a conocer tu carta astral o tu revolución solar, también nos habla de eso. Nos habla de paz y gratitud, ¿sí? Como de
estoy resolviendo y soy capaz de ver una lucecita al final de todo esto. ¿Sí? Y agradezco poder estar saliendo y aprender de esto con mayor conciencia. Estar en la buena onda con Dios, por así decirlo. ¿Sí? Somos amigos. Ya entendí que si me opongo y pongo resistencia, me va mal. Entonces ahora ya sé que tengo que, en realidad, irme en la buena con él. Porque si no, me va mal. ¿Sí? Y eso me da una mayor protección. Imagínense que Dios me proteja a mí. Fantástico. ¿Sí? Disfuncional, bloqueo o al revés, nos habla de sentirnos perplejos, me siento extraña, no sé qué pasa, no logro entender qué pasa o por qué, ni ver qué pasa más allá de esto, para qué. ¿Sí? Me doy cuenta que tuve una fe en el lugar donde no era. Por ejemplo, tuve fe más en una persona que en mí, en una secta. Y me di cuenta que en realidad lo que quería la secta no era lo mejor para mí, sino que era hacerme daño. ¿Sí? Nos habla de eso. Se habla o nos liga al concepto de no tener conocimiento de lo que pasa, por qué pasa, de dónde viene. No logro tener esa conexión entre causa y efecto. ¿Sí? No encuentro el sentido de todo esto. Y el sentido ya sabemos que está dentro, en mi conexión conmigo misma y probablemente con el mundo espiritual. ¿Sí? Consulta hasta acá. ¿No? Bien. Alcanzamos a ver una cartita más hoy y vemos 4. ¿Sí? Que es la luna. Y esta es la razón por la que yo digo que, si bien es una esperanza de que vamos bien, todavía no termina. ¿Sí? La voy a proyectar. Denme un segundo. Esta es la versión de Marsella. Y esta la de Rider-Waite. ¿Sí? Tenemos 2 pilares. Esto es como más divina. Nos vuelve a recordar eso, el equilibrio. Tenemos el sol acá que nos dice, llegamos al sol, a la vitalidad máxima por el camino del medio. ¿Sí? Tenemos 2 lobitos, acá también lo tenemos. ¿Cierto? Tenemos vida, tenemos pastos, tenemos bendiciones y tenemos un cangrejo acá abajo que sale del agua. ¿Sí? Y tenemos acá también un camino que nos va a llevar probablemente hacia eso. ¿Sí? Son los elementos que tenemos. Los colores, acá ya esto lo hemos visto. ¿Sí? Así que vamos a ir de lleno al contenido en sí de la carta. ¿Qué nos habla esta carta? Tenemos agua. No voy a acercar la cámara. Tenemos agua. Esta carta nos va a hablar de miedos internos. ¿Qué pasa en la noche? Soñamos, dormimos. ¿Sí? Esta carta nos va a mostrar ese lado inconsciente que solamente vemos cuando soñamos y que muchas veces la podemos evadir. ¿Sí? Es el mundo de las pesadillas, de la evasión, de la oscuridad, ¿cierto? Entonces, volvemos vamos súper bien y pucha, aparece el miedo a que me lo quiten de nuevo. Así como me lo quitaron con la torre, me da miedo de que de nuevo vuelva a pasar la situación difícil, tengo inseguridad, tengo frustración, como viví una mala experiencia, queda la inseguridad ahí, y esta carta nos muestra ese proceso de voy bien, pero chita, voy bien y quizás me lo quitan. Quizás vuelva abajo de nuevo. Es ese miedo, esa inseguridad, ¿sí? Y muchas veces esa inseguridad viene de bloqueos de nuestro interior que no somos capaces de reconocer ni ver, ¿sí? En la noche, por lo general, una parte, como está todo más oscuro, no puede evadir su realidad haciendo otras cosas, ¿sí? Está como, por ejemplo, cuando uno tiene insomnio, está como obligado de repente a pensar y a analizar, y cuando uno le da insomnio también tiene que ver con exceso de trabajo de mente. La mente nos va a empezar a mostrar eso que evadimos todo el día. Y si lo evadimos, quizá venga por sueños, ¿sí? Entonces el mensaje sí o sí va a buscar la manera, finalmente la noche, que es lo que nos marca esto, por eso se llama la luna, ¿cierto? De nuestro interior. La luna, ¿qué maneja? Maneja el agua, ¿sí? Y nosotros somos 70% agua. Por lo tanto, que hayan cambios de fase de luna nos afecta directamente porque somos generalmente más agua. ¿Y qué es el agua? Las emociones. Entonces, ¿qué afecta el cambio de la luna? Nuestras emociones. Y nuestras emociones son parte del proceso de tener miedo, de reprimirlas, de tenerlas en el inconsciente y no darle cara.
y se manifiestan como miedos, como situaciones paralizantes, que si yo no les doy frente, ahora que voy bien, se me va a volver a presentar sí o sí como una torre. Y como no quiero volver a vivir lo de la torre, lo mejor es hacerle frente. ¿Sí? Porque hay dos animalitos, porque representan, el miedo es una emoción, si bien básica, pero es de la más de baja vibración. Por lo tanto, es el aspecto emocional que está más cerca de nuestra animalidad, de nuestro sentido físico, que nos llama a la supervivencia. ¿Sí? Estoy en modo ataque, en modo defensa cuando tengo miedo. Si necesito defenderme de un algo, y por eso tengo miedo, estoy en una situación como de receptiva a lo que pasa para atacar, para defenderme. Por eso hay un calamar aquí, un cangrejito, si no sé muy bien qué es, pero es que está en posición de ataque. Estoy a la defensiva porque cualquier estímulo puede hacer que yo ataque. ¿Sí? De ese contexto nos habla esta carta. Reducida la carta nos da 9. Todo este proceso que estamos viviendo es para desarrollar nuestra maestría interior. ¿Sí? Para elevarnos a tal nivel de que, ¿sí? Nuestra evolución sea significativa. ¿Sí? Eso es lo que busca, que hagamos este proceso tanto por nosotros como para entregar cosas buenas al mundo, porque sí. A ver, la Kabbalah dice que de nuestro corazón salen todas nuestras acciones, pensamientos y emociones. Si mi corazón es puro, voy a actuar, pensar y accionar desde esa nobleza, ¿cierto? Pero si mi corazón está lleno de este miedo inconsciente, ¿cómo van a ser mis acciones, mis pensamientos y mis emociones? Al igual que mi corazón. Entonces habla de manejar todo lo que está dentro de mi corazón. ¿Sí? Y eso se ve con este nuevo de maestría que nos habla de, si bien es importante el trabajo interno, también este trabajo interno me va a ayudar que lo que salga de mí, hacia la humanidad, sea mucho más elevado. Entonces, si yo me elevo todo lo que está alrededor de mí. Es decir, mis amigos, mi ambiente, mis actividades, mi familia, mi pareja, todo lo que está alrededor de mí se va a elevar si yo me elevo. ¿Sí? Entonces, por eso es un 9, porque ya, si bien es un trabajo netamente interno, por consecuencia, eso también va a tener repercusiones positivas con los demás que me rodean. Vamos al manual y ya con esto terminamos la clase de hoy. Aquí está la luz. Voy a acomodarla. Ya vimos el número 18, vimos las cartas. Fijémonos, detalle, que aquí en la luna, incluso la de Rider White, sale un fondo ya de día, es decir, ya superamos el proceso más duro de toda esta muerte, ¿sí? Dentro del proceso de levantarme y seguir caminando, porque algo hay un camino, ¿sí? Es hacerle frente a las inseguridades que quedaron después de toda esta experiencia. Astrológicamente, une dos conceptos. Piscis, Piscis muy agua, muy de la evasión, que le cuesta hacerse responsables, que evade, y en eso, de repente Piscis puede caer en las drogas porque le gusta evadir, le gusta vivir en un mundo utópico, de sueños, de ilusiones, de Disney. Entonces, si no se hace responsable, ahí es donde viene aquí mi actitud defensiva, y también voy a proyectar esto con los demás. Probablemente uno no se dé cuenta que uno es el defensivo, y va a sentir, ay, es que todo el mundo me ataca. No, no es que el mundo te ataque, Juanita, es que tú también estás en modo ataque. Y lo ves de esa manera porque tu mundo interior está en ese modo. ¿Sí? Letra B, Kof o Kof, y nuca. ¿Por qué nuca? Porque es donde la nuca está acá atrás. Y acá atrás es una parte que no vemos de nuestra cabeza. Es una parte inconsciente, ¿sí? Que se asocia a esta carta. Y en nuestro inconsciente, donde ocurre todo ese proceso mientras dormimos, y que nuestra nuca se apoya al momento de dormir. ¿Sí? El que contiene, de cierta forma, todo el proceso de sueño cuando dormimos. Conexión del árbol de la vida, 29 de 32. Nos queda poquito. Mina con Gesed, ¿cierto? Tenemos visualmente verde, bendiciones, y Gesed con la bondad, ¿cierto? Las bendiciones van a venir en la medida que yo soy luz para el mundo. Soy una
puerta de bendiciones para los demás o no. Pero para ser una puerta de bendiciones con los demás también tengo que ser una puerta de bendiciones conmigo misma. Tengo que vencer mi miedo a la carencia, mi miedo a la competencia, es que si doy me lo van a quitar, van a abusar. Por eso está asociado también al número 9, ¿sí? Pero ese proceso de dar a los demás y ser luz y ser lo que yo quiero en el mundo, que sean conmigo sabiendo que Dios me va a pagar todo lo que yo doy a los demás, tiene que ir acompañado de una evolución que integre en mi interior esta información. Porque si mi interior va a seguir con el miedo limitante de que me lo van a quitar, va a ser súper difícil dar o tener una generosidad genuina, ¿sí? Porque voy a dar, pero con recelo, ¿sí? Voy a dar, pero por obligación. Y por obligación, Dios no me va a dar nada, porque tiene que ser una generosidad con bondad de corazón. Es decir, una bondad que, ahora sí, una bondad que me haga feliz, que me satisfaga. No sé si les pasa de repente que hacen una acción como de bien y ustedes quedan como feliz, como una sensación súper rica en el pecho de que, wow, ayudé a alguien, ¿sí? Es eso lo que se busca, pero siempre tiene que ser a medida de lo que yo puedo también dar. Si mi interior crece, mi capacidad de bondad también crece. Si mi bondad crece, más bendiciones recibo, ¿sí? Y recordemos que esa respuesta del cielo no siempre va a llegar ni cuando yo quiera, ni cuando yo, de la forma que yo quiera. De repente yo soy una persona, por ejemplo, bondadosa con la Nacha, pero va a ser la Krishna la que me va a dar a mí una acción de bondad. Puede que esa respuesta venga incluso de alguien distinto a quien yo se lo emití, pues yo se lo di, ¿sí? O puede que mi acción de bondad con la Nacha haya sido comprarle un producto y la acción de la Krishna, bondadosa hacia mí, haya sido cuidarme cuando me enfermé. Son actos de bondad, pero que se manifestaron de forma distinta por personas distintas, ¿sí? No hay una obligación ni que sea igual, ni que sea de la misma persona, ¿sí? Tampoco se va a dar en los tiempos que yo quiero. De repente puede llegar todo junto, ¿sí? ¿Quién más deciden esto? Y básicamente cómo soltar. Cómo dejar que llegue. Y también tener cuidado en nuestros pensamientos limitantes y nuestra vasija de que no vaya a estar cerrada, de que no hayan mundos de dudas, porque la duda va a cerrar la puerta a la bendición de mi vida. También cómo están mis ideas de merecimiento, cómo está mi capacidad de recibir. Porque puede que alguien me diga, oye, te voy a ayudar con algo, pero yo no quiero, no me gusta que me ayuden, cierro la puerta a las bendiciones. O cada vez que alguien me quiere dar cariño, yo por mi luna, mi miedo va a bloquear eso y no voy a recibir el amor que yo doy. Entonces, ojo con de repente uno, que nuestra luna no sea un límite a la recepción. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, conceptos tenemos el inconsciente y entregarse a esa fuerza inconsciente, conocer. ¿Sí? Está ahí para algo. Y muchas veces les puede pasar en lecturas que en la lectura de tarot nosotros trabajamos con el inconsciente. ¿Por qué? Porque si la persona tuviese la respuesta obvia, no vendría a consultarlo. Si la persona supiera la respuesta, no te vendría a consultar. Es innecesario. Entonces viene a buscar una respuesta que no tiene, que no conoce y está en su inconsciente. Nosotras vamos a revelar ese inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que puede tocar personas complicadas, ¿sí? Porque claro, uno le va a dar la respuesta y la persona va a decir, ¿sabes qué? No me resuena. Y uno va a dudar de su trabajo. Pero es que obvio que, Camila, es obvio que no sé, no voy a decir Camila porque Camila es la alumna, ¿sí? Iba a pensar que es para ella. A ver, Juanita, es obvio que no te va a resonar tu respuesta, porque si te resonara, no me vendrías a consultar. Si fuese obvio para ti, lo sabrías. Pero es porque no es obvio, estás acá. Y si esta respuesta no habla de ti, no habla de nadie más, porque yo no me tiene carta a mí. La pregunta no la hice yo. Entonces, la información es obvio que es toda tuya. Ahora, que tú no la quieras ver porque te duele, porque estamos en proceso de negación, de no aceptación, de rechazo, y no queremos ver más allá, es otra cosa. Pero eso no significa que ustedes hicieron mal el trabajo. Es que la persona no lo quiere aceptar. ¿Por qué? Porque duele, porque es complicado, porque están en la luna, porque están en la muerte, porque están en la torre, porque están aferrados. ¿Sí? Y se acuerdan que en la torre nosotros dijimos que teníamos dos opciones. O fluimos con esto o nos resistimos. Entonces, si la persona se resiste,
tengan claro que a quien le va a llegar el peso de la torre no va a ser a ustedes, va a ser a esa persona que no quiere aceptar la información. Ustedes ayudaron, ¿sí? Y si esa persona llegó a su camino es porque necesitaba su respuesta. Puede que ahora no la vea muy obvia, o porque no le conviene, ¿sí? O porque no era lo que quería escuchar. Pero eso no significa que el trabajo de ustedes esté mal. Tiene que ver con una resistencia interna de la persona que consultó, ¿sí? Vemos también las raíces, por ejemplo, problemas, a ver, que muchos de mis miedos vengan de mi infancia o de mi adolescencia, ¿sí? De trauma de adolescencia o mi niñez, o del pasado, ¿sí? Que quizás tuve una mala experiencia en el amor hace 3 años y como yo no me he involucrado amorosamente con nadie, ahora que lo estoy intentando vuelve a aparecer ese miedo. Sí, por eso, porque estaba, como no me expuse a ese problema, ahora que sí lo activé, está ahí, ¿sí? Pero no significa que antes no estaba, solo que estaba reprimido, ¿sí? Traumas, el mundo del 99%, el mundo, conectar con el mundo espiritual, ¿sí? Los miedos, traer luz a nuestra oscuridad, ¿sí? Está asociado de nuevo a la noche más oscura del alma, pero hay que asimilar a la torre, yo puedo hacerlo de nuevo como muerte profunda, o puedo hacerlo como un, ya, tengo que trabajar esto y esto y esto, y me ayudo. ¿Sí? Tengo las dos opciones, de hacerlo como un proceso más fluido para mí de aceptación, o como yo le digo en el ejemplo de resistencia, de que no, eso no es información mía, te equivocaste, eso está mal. ¿Sí? No soy yo. Que puede pasar, y mucha gente le pasa y lo hace. Entonces tenemos esas dos opciones, de negar la información que me están dando y no aceptarla, o, ok, me duele, pero tengo que, ¿sí? Puede ser de repente vidas pasadas, pero es poco probable que salga con ese sentido, ¿sí? Ancestros, por ejemplo, lo que les digo como patrones familiares, eh, herencias o conductas que uno aprendió de su familia en el pasado, ¿sí? Pasar el portal inconsciente para triunfar. Tomar decisiones por la intuición, porque tenemos Piscis y la Luna, que son conexiones muy sensibles con el agua, con el corazón, con el sentir. Entonces, confiar en ese sentir, ¿sí? A menos que ese sentir signifique resistencia. Ahí no. ¿Ya? Soltar el control. De repente, dejar de ponerle una lógica a todo, una razón a todo. Hay cosas que van más allá de la lógica. Confiar en la intuición, ¿sí? La confusión, el caos, sueños, adicciones. Esto quiere decir que de repente la adicción es una forma de evitar la realidad que me está pasando para no hacerle frente o no ser más responsable de eso. Fantasías, ¿cierto? Invento una realidad donde esto no pasa, donde soy feliz y no hay ningún problema. Inspiraciones, cuando esa inspiración, ojo, cuando se transforma como una inspiración obsesiva. Quiero, deseo ser como esta persona, pero no veo el lado peligroso de esa persona, ¿sí? O no veo las sombras de esa persona. Y es como, ah, perfecto, lo amo, pero no me doy cuenta que ese amor es obsesivo, es dañino y es peligroso, ¿sí? Buscar mi identidad. Creatividad, porque tenemos alta sensibilidad en esta carta, así como busca una solución más allá de lo que estás creando, ¿sí? Sentirnos abrumados o solos, y también nos habla de la humildad y comprender tanto la creación espiritual, ¿sí? Darle espacio al entendimiento desde la espiritualidad y no tanto de la ciencia, y también la humildad, ¿sí? Para reconocer que nos equivocamos, para reconocer que hay algo que resolver o sanar en mí, para reconocer que tengo miedo, para reconocer que siento, para reconocer mi vulnerabilidad también. Disfuncional, bloqueo al revés, nos habla de eventualmente conflicto psicológico. Rara vez aparece con ese sentido, pero también puede significar. Ya teníamos una más anterior, pero esta sí o sí es como más conflicto psicológico. Hablábamos que el diablo podía ser una posesión mental, pero si preguntan cuál es más tendiente a esa posesión mental o caos mental, en la luna. La luna genera más intensidad en cuanto al mundo de las ideas, más confusión que el diablo, ¿sí? Aunque no va a ser siempre, como les digo. Puede generar dependencia emocional, miedos, terrores, pánico, pavor, ¿sí? Como vemos, si bien no es
o no siempre va a generar un conflicto psicológico, sí puede ser el inicio de algún conflicto o problema psicológico. Por ejemplo, una depresión, ataques de pánico, ataques de ansiedad, ¿sí? Entonces, es una carta como que nos dice, mira, si bien no tienes como un problema psicológico, por así decirlo, claramente no somos psicólogos, ¿sí? Pero sí es un indicio de que, mira, quizás todavía no, pero mantente alerta a buscar ayuda si es necesario, porque se te puede salir de control. ¿Sí? Es como primera llamada de atención para que estemos alerta a ese mundo mental y no lo descuidemos, ¿sí? Entonces sí es una carta que recomienda fuertemente recurrir a una terapia constante, como ejemplo un psicólogo, ¿sí? No una terapia de tarot de un día, sino que estamos constantemente ahí dándolo, ¿sí? Por ejemplo, un psicólogo para que este conflicto, por ejemplo, se vaya más rápido, entre comillas, por así decirlo, ¿sí? O que tenga una solución constante, ¿sí? Buscar un apoyo más a lo largo del tiempo, así que dura un tiempo. ¿Dudas o consultas? Hasta acá. O sea, bueno, depende del contexto y todo, pero podría decirle a una persona, calma tus inseguridades porque se viene algo bueno. Sí, sí. Porque fíjate dónde está mirando. Bueno, aquí está al revés, ¿sí? Pero si se fijan en la luna que ustedes tengan, al menos esta está mirando hacia atrás, hacia el pasado, hacia la estrella. Entonces nos dice, mira, estás a puertas a que las cosas vayan bien, pero hay un miedo, hay una inseguridad que no te deja llegar a ese punto final. Estás como a un paso, pero hay un miedo, hay una inseguridad, hay un trauma, hay un pasado, una mala experiencia eh, que no te está dejando avanzar. Y si necesitas psicólogo para eso, tómalo. Si puedes solo, bacán. Si te sirve otra herramienta, bacán. Pero lo importante es que superemos eso, sin evadirlo, sin adicciones, sin evadir responsabilidades, sin culpar a otros, con trabajo interno. ¿Sí? Aquí, ¿Alguna otra pregunta o consulta? ¿No? Ya, nos quedan 3 cartas que son el sol, el juicio y el mundo, ya que son cartas muy, muy, muy positivas. Y esa la vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Y ya con eso terminamos las 3 cartas que nos faltan y empezamos las prácticas y tiradas. ¿Sí? Voy a parar la grabación.